Del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se le acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados, y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron, nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, ha pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús le dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, les hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Hola, ¿qué tal, mis hermanos? Hemos escuchado este Evangelio de San Lucas, donde nos presenta este episodio de estos discípulos que en el mismo día de la Pascua, en la tarde, se dirigen de Jerusalén hacia Emaús. Nos da el nombre de uno de ellos, Cleofas. El otro no se menciona. Y podemos, fíjense, enmarcar este episodio, este acontecimiento de esos discípulos de Emaús en el contexto de la Santa Eucaristía, y sobre todo de las dos partes donde se divide la Santa Eucaristía. En un primer momento sabemos que la Santa Eucaristía es la liturgia de la palabra, primeramente, y en un segundo momento es la liturgia eucarística. Dos partes, dos momentos esenciales cuando nosotros participamos de esta Santa Eucaristía. ¿Por qué lo digo esto?
porque estos discípulos que se dirigen hacia Emaús van llenos de estos sentimientos de tristeza, desolación, porque ante la derrota, ante la muerte de Jesucristo, pues ellos también se llenan de esa tristeza. Al morir Jesucristo en la cruz, también muere sus esperanzas de ellos. Unos hombres tristes, unos hombres tal vez abatidos, desconcertados, y que la muerte del Mesías para ellos pues también ha sido un derrumbe para su vida. Pero fíjense, lo interesante de esto, cómo es que Jesús en este caminar hacia Emaús se les presenta. Ya son ahora 3 personajes. En un primer momento ellos no se dan de cuenta que es Jesús, que es el Mesías. Y por eso en ese diálogo que ellos tienen con el Señor, mientras conversaban y discutían por el camino, sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. Por eso el Señor les dice: ¿de qué cosa vienen hablando llenos de tanta tristeza? Pues de Jesús, que era un gran profeta, poderoso en obras y palabras. Aquellos que dieron muerte. Y bueno, pues en este encuentro, en este diálogo con Jesús, Jesús los motiva, porque su corazón está duro. Son unos discípulos que están insensatos. Y entonces, fíjense, aquí entra la primera parte de la liturgia en la Sagrada Eucaristía, la explicación de la palabra de Dios. Y por eso les dice, pues era necesario que el Mesías padeciera. Y entonces es donde ellos empiezan a reconocer a Jesús. Empiezan, ¿verdad?, a sentir ese ardor, esa fe en el Maestro. Y es hasta entonces cuando Jesús se les adelanta y entonces Jesucristo hace la bendición del pan, ¿verdad? Y al llegar con estos discípulos, fracciona el pan. Y es entonces donde lo reconocen a Jesús. Y esta es la segunda parte de la Eucaristía, tan hermosamente. Así también como nosotros cuando celebramos la Santa Eucaristía, ahí reconocemos a Jesús. Cuando comulgamos su cuerpo y su sangre, ahí nosotros decimos verdaderamente, como Tomás, lo que escuchábamos en el Evangelio pasado: Señor mío y Dios mío. Entonces estos discípulos de Emaús, hasta entonces se les abrió el entendimiento y dijeron: con razón nuestro corazón ardía. Sabíamos que era Jesús, pero veníamos tan tristes, tan desconcertados, que en un primer momento no lo reconocimos. Pensábamos que era un cualquier peregrino que iba hacia Jerusalén a celebrar también la Pascua, pero ahora sabemos que era el Maestro. Hermanos, también nosotros estamos en este peregrinar, estamos en este camino, nos situamos en medio de esta pandemia del COVID-19 y nos puede pasar, fíjense, como estos discípulos. Podemos estar tristes, desconcertados, desolados, nuestra mente embotada por este acontecimiento, por esta enfermedad, por ese virus que está acechando al mundo, a nuestra sociedad, a nuestro país. Muchos se han contagiado, muchos han fallecido desgraciadamente, y eso puede producir, en algunos, no digo que en todos, puede producir esa tristeza. Y algunos pueden pensar: ah, Padre, es que ya es el fin del mundo. Sí, son signos de los tiempos, pero no es el fin del mundo. Esto es un acontecimiento, es un signo donde el Señor nos quiere
hablar. En medio de las cosas buenas, pero sobre todo en medio de las cosas malas, el Señor se sigue haciendo presente y nos quiere dar una enseñanza, como a esos discípulos. Hoy el Señor a ti y a mí, ¿qué nos quiere enseñar? Pues nos quiere enseñar que nosotros verdaderamente lo amemos, que lo busquemos de corazón. Por eso les decía que nosotros en la vivencia de la Santa Eucaristía pues encontramos estas dos partes que también están enmarcadas en este Evangelio de San Lucas, con estos dos discípulos de Emaús. La liturgia de la palabra, el Señor en primer momento les explicó las Escrituras, porque había que motivarlos, porque estos discípulos estaban tristes, estaban desolados, no tenían esperanza, su esperanza había muerto. Y por eso el Señor se le hace presente en este camino hacia Emaús. El Señor hoy también se nos presenta en nuestro caminar, en nuestra vida, en este peregrinar. Recuerden, somos la iglesia peregrina que camina hacia la iglesia celestial. Y en este caminar, el Señor también nos explica las Escrituras a través de la celebración de la Santa Eucaristía. Y también nosotros lo reconocemos al partir el pan, al comulgar su cuerpo y su sangre, como ya decía. Y esos discípulos, al caer la tarde, le dijeron: Señor, quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Ese corazón arde porque tú eres el Mesías, porque ahora sí nos abriste los ojos y nos haces ver la luz de la esperanza, la luz de la resurrección, esa luz que no se apaga y que hoy en nuestros templos está representado en el signo del cirio pascual. Es la luz de Cristo, es tu resurrección. Pues hermanos, también hoy le tenemos que decir al Señor: quédate con nosotros, quédate en casa, porque nosotros ahorita, por las indicaciones de las autoridades civiles, de las autoridades eclesiásticas, nos han pedido que nos quedemos en casa. Pero también hoy, en este tercer domingo de Pascua, le decimos al Señor: quédate en casa, quédate con nosotros, porque nuestro corazón arde por ti, porque este amor por la palabra y por la Eucaristía siente ese consuelo. Y en casita bien podemos leer nuestra Sagrada Escritura. Ahí el Señor nos explica todo ese plan de salvación. Y también podemos vivir desde casita la Santa Eucaristía, esta fracción del pan, a través de las celebraciones de la plataforma del Facebook. Ahí nosotros nos conectamos y vivimos también esa comunión espiritual. Pues hermanos, el Señor me los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les envío un fraternal abrazo de su hermano en Cristo, Padre Paco Javier. Dios me lo bendiga. Paz y bien. Partiendo el pan y bendiciendo.